si nos da el cable para que Sí. estén más cómodos. No sé cómo vamos a empezar, pero ahorita que nos diga María. Bueno, pues esta es la mesa de entre textiles y vasijas del patrimonio palestino en el Museo Nacional de las Culturas y el Museo Quai Branly de París. Pues primero quiero agradecerles a los tres por estar aquí en esta mesa. Quisiera yo estar ahí, pero eran más de 10 horas de viaje, entonces era un poco complicado. Sí. Pero bueno, estoy muy feliz de tenerlos a los tres aquí juntos en una mesa. Y pues los presento a los tres, sus títulos, y después cada uno presenta uno después del otro, ¿les parece? O los presento a cada uno? Sí, está bien, Mariel, como tú quieras. Ok, entonces en la mesa tenemos al doctor José Luis Blesa, que va a presentar la ponencia La colección arqueológica del Levante Antiguo del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Él es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid con especialidad de Arqueología e Historia Antigua. Fue galardonado con el Premio Nacional de Fin de Carrera otorgado por el Ministerio de Educación en España. En 2008 se doctoró con una tesis internacional titulada Los Arios, Historia y modos de vida de los pueblos centroasiáticos de la Edad de Hierro, la cual fue calificada como sobresaliente cum laude. Hasta ha realizado estancias de investigación en la Universidad Libre de Berlín y en el Instituto Arqueológico Alemán, además de participar en misiones arqueológicas en diversas partes de Oriente, como Asia Central, Arabia y el Levante. Como profesor universitario ha impartido diversas materias relacionadas con la historia y la arqueología del Oriente y Egipto antiguo, tanto en México, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, como en el extranjero, en la Universidad Autónoma de Madrid. Asimismo, ha dictado conferencias en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Múnich, la Universidad de Ciencias de Austria y la Universidad de Teherán, entre otros. También en la mesa tenemos a la maestra Alejandra Gómez Colorado, que va a presentar la ponencia La colección etnográfica palestina del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Ella es antropóloga social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, cursó la maestría en estudios de Medio Oriente en el Colegio de México. Trabajó como responsable de la sala del Museo Árabe del Museo Nacional de las Culturas del Mundo en Ciudad de México y en el Departamento de Exposiciones Temporales del Museo de América en Madrid. Fue directora del Museo Regional de Guerrero. Como subdirectora de investigación de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del INAH, participó en los grupos de investigación y planeación de varias exposiciones y museos del país. Fue curadora de las exposiciones Persia, Fragmentos del Paraíso, la poesía y también la poesía como experiencia cotidiana en Irán y de la Sala Permanente de Mesopotamia en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Actualmente es la directora de este mismo museo. Ha dictado conferencias y escrito diversos artículos sobre Medio Oriente en revistas académicas y de divulgación. Fue miembro del comité editorial de la Gaceta de Museos entre 2004 y 2016. Ha impartido diversos cursos sobre curaduría en la Ciudad de México y en el interior de la República. Entre 2008 y 2010 colaboró con el Centro Cultural España como coordinadora para México del proyecto Rasgos Árabes. Eh, pues hoy en día es la directora del museo. Y finalmente tenemos a la maestra Ana Landero Zamudio con la ponencia El bordado tradicional palestino en las colecciones del Museo del Quai Branly Jacques Chirac en París. Ella es maestra en historia por la Universidad de París, en París 6, Panteón Sorbonne, en colaboración con la Universidad de Gli de Padova y de la Universidad de Évora. Tiene una formación inicial en arqueología por la ENA y en filosofía por la UNAM. Su investigación se ha centrado en los museos como espacios de construcción, mediación y disputa de memorias, trabajando en colecciones del Levante Mediterráneo del Museo Nacional de las Culturas en Ciudad de México y el Museo Quai Branly Jacques Chirac en París. Fue becaria de la Unión Europea en el programa Erasmus Mundus, Técnica, Patrimonio y Territorios de la Industria, de la generación 2003 a 2025. Entonces, pues les dejo el espacio para que presenten. ¿Quieres empezar, José? Nos vamos del más viejo al más nuevo. Sí. Bueno. Sí, ¿no?
recuerdo que hay que minimizarlo para encontrar tu pronuncia. ¿Minimizar? Sí. Desde el Zoom. Ah. Que no memoricé los pasos. Buenos días, gracias a la organización y a la maestra Mera por la invitación a la mesa. Yo voy a hablar de, vamos, de lo más antiguo a lo más moderno, ¿no? Entonces, yo les voy a hablar de la colección arqueológica del Levante en el Museo de las Culturas del Mundo, ¿no? Bien. Bien, la relación de México con el Levante es más antigua que la de la propia colección, obviamente. Ya desde la época colonial sabemos que se enviaban, se tenía presente este lugar que se llamaba, se llamaba Tierra Santa, y se enviaban limosnas para las lámparas de las iglesias de los santos lugares, ¿no? Esta idea en el imaginario mexicano también la vemos en las primeras traducciones, ya a finales del siglo XVIII, inicios del XIX, de libros como el libro de Volney, etc., de los primeros viajeros que ya nos dan una imagen a su paso por el Levante. Estos libros, como estudió Hernán Taboada, ¿no?, al hablar de los orientalismos periféricos, son leídos en su propia recepción y motivarán que unas décadas después los primeros viajeros mexicanos lleguen a Tierra Santa, ¿no?, como José María Guzmán, peregrina por esta zona, o luego, a mediados de los años 40 del siglo XIX, los poetas, el poeta Palpio, Palpio y Pesaro y Palpio, ¿no?, Joaquín Pesaro y Manuel Palpio, pedían incluso hacer una reconstrucción en su casa, aquí en el centro, de lo que sería, lo que ellos pensaban que sería la ciudad de Jerusalén en la antigüedad, ¿no? Pero ya no se basan en la Biblia o en los textos exclusivamente bíblicos, sino que se apoyan en descripciones de viajeros, ¿no?, más modernas, porque lo que buscaban ya como hombres ilustrados era acceder a la realidad histórica de la manera más fiel posible, ¿no? Estas ensoñaciones con el Levante se hacen más materiales a principios del siglo XX, ¿no?, cuando llegan a México muchos inmigrantes precisamente de esta zona. Entonces se llamaba, o bien generalmente Tierra Santa, se iba llamando, o el país de Sam, ¿no?, o se les llamaba genéricamente libaneses, turcos, ¿no?, sirios, ¿no?, pues sabemos que había de todas las regiones, ¿no?, palestinos incluso. Digamos que la familiaridad del mexicano con el Levante es muy antigua, ¿no? La colección completa del museo tiene un origen en una fecha más reciente, ¿no?, en 1968, cuando a través de un convenio con el Museo de Israel se hace un intercambio de piezas y llegan a México casi 147, casi 150 piezas procedentes de este museo, ¿no? En ese primer montaje, que se hace siguiendo el espíritu que tenía entonces y que sigue teniendo ahora en nuestro museo, se hace con la idea de ofrecer al público mexicano una muestra material, ¿no?, de diversas culturas del mundo, ¿no?, de esa política de intercambios, pero luego, 10 años después, se complementa con réplicas, ¿no?, de aquellas
digamos, en las conexiones, aquellos elementos que pues, faltaban de alguna manera, ante la imposibilidad de accesos originales, se buscan réplicas que ofrezcan al visitante una idea general de la cultura, que es la intención del museo, no ser una exhibición de antigüedades como lo en la antigüedad, sino dejar una idea en el visitante. Pues con este espíritu se hace también esta exposición. ¿Qué sucede? Que el estado de conocimiento de la antigüedad levantina en los años 60 no es el que hay ahora, ¿no? Y además, en ese momento, un año antes de la guerra de los 6 días, etc., el clima político de Israel estaba orientado plenamente a justificar la naturaleza del Estado a través de la arqueología, ¿no? Eso ya lo señaló en su tesis doctoral en nuestra compañera Landeros, y así, sí, es que siempre me pidió el segundo, Samudio, me salto el primero. Ana Samudio, ¿no? Pues eso ya lo señaló ella, ¿no? Pero un aspecto deficitario en esa primera colección, ¿no? Eso, aquí pueden ver imágenes de cómo era entonces esa colección, ¿no? Se llamaba Sola de Israel, y se exponían por igual piezas de la antigüedad levantina arqueológica con piezas polacas del siglo XIX, ¿no? Pero lo único que tenían en común era la religión de quien las hizo, ¿no? Pero ni la origen cultural, ni regional, etc., ¿no? Bueno, eso es subsanado en 2010, ¿no? Cuando recién entrada de jugadora la actual directora, se dan cuenta, ¿no?, de estos puntos débiles. Además, en 2010 el estado de la cuestión de la historia levantina había avanzado muchísimo, ¿no? Y se incorporan estas novedades a la nueva curaduría, ¿no? PSP ha estado expuesta hasta ahora, ¿no? Lo pueden ver. Los dos principales aciertos de esta exposición son que se cambia el nombre, ya no es Israel, sino que es Levante, porque las piezas no son solo de lo que era ni el antiguo Israel ni el moderno, porque hay piezas de lo que es Siria, de lo que es Líbano, de Jordania, ¿no? Entonces hay que darle el nombre de la región siguiendo las pautas del resto de salas del museo, ¿no? Mediterráneo, Mesopotamia, etc. Y el otro acierto es que ya más museográfico, la visibilidad que se le dan a las piezas de vidrio, ¿no? Tenemos unos vidrios que son únicos en México y en gran parte del mundo hispano, ¿no? En España hay, por razones obvias, hay vidrio romano, pero aquí en América, como esa tecnología llega ya con la conquista, no tenemos vidrio de antigüedad, ¿no? Vidrio soplado como este, ¿no? Entonces, esos son los grandes aciertos de esta exposición. Vamos a hacer muchos otros, pero a reseñar. Pero sin embargo, hoy en día, en 2025, todavía tenía algunos elementos a subsanar, ¿no? Todavía seguía estando el foco exclusivamente centrado, aunque se llamase Levante, en la práctica seguía estado centrado en el sur de la región levantina, ¿no? Y había una serie de nomenclaturas herederas todavía de esta mal llamada arqueología bíblica, ¿no? Entonces, esto es lo que pretende solventar la nueva exposición, ¿no? Esta exposición se llama Entre nómadas sedentarios, porque una de las grandes tareas, ¿no?, que teníamos en la historia de Levante es darle voz a todos, ¿no? Y a todos ya no es solamente a todas las culturas, sino a todos los modos de vida, ¿no? La historia la escriben los pueblos sedentarios, ¿no? Y la historia de los nómadas, o bien es vista de una manera peyorativa, ¿no?, o menor, o bien directamente es obviada, ¿no? Y en el caso, en todo el mundo, pero hay determinadas geografías, como es la del Levante, donde esta interacción es necesaria y continua, ¿no? Entre los modos de vida
trashumantes y los modelos urbanos, ¿no? En valles y en postas. Así esta nueva exposición va explorando el paso de la historia del orden cronológico por estos dos modos de vida, ¿no? Aquí se exponen piezas que antes no estaban expuestas, ¿no? Como son estos bifaces, ¿no? Que son de más de medio millón de años, no los hizo ni siquiera el Homo sapiens sapiens, ¿no? Es el Homo erectus. Y aquí uno del Neolítico, ¿no? Ya hablamos del séptimo milenio, ¿no? Poco antes en Bella, ¿no? En lo que es Jordania, ¿no? Ya no, estos son escenarios de réplica, ¿no? Pero ya hablamos de Levante, no siempre de Sultán, ¿no? Sino que hablamos de Bella, pues uno de los principales yacimientos neolíticos, ¿no? También se expone una réplica del mal llamado cetro, ¿no? Esto es lo de siempre, ¿no? Aparece en la arqueología israelí como Nahal Mismar, ¿no? Es Wadi Mahmad, me parece, pero han traducido toda la topografía, ¿no? Y sus propios nombres los han traducido al hebreo y así los han ido cambiando, ¿no? Pero esto, el nombre del lugar está en árabe, ¿no? Y aquí lo vemos, ¿no? Porque es muy útil al visitante para compararlo con otras trazas del museo de la misma temporalidad, ¿no? Esto es de la selva de Turquía, de Anatolia, ¿no? Es parte de la misma geografía, ¿no? El llamado presente fértil, ¿no? En la antigüedad las fronteras actuales no tenían lugar, ¿no? Y aquí lo podemos ver. Y los inicios de la cerámica, ¿no? Con esta cerámica todavía hecha a mano, ¿no? Muy sencilla de los inicios del Paleolítico, ¿no? Final. Y aquí pasamos a piezas muy llamativas, ¿no? De las primeras comunidades urbanas, ¿no? Las primeras ciudades, ¿no? Estas ánforas para almacenamiento, ¿no? Para el comercio, pese a un continuo del Levante ya durante toda la historia, ¿no? El comercio marítimo, ¿no? Cómo van evolucionando las formas, ¿ven? Podemos ir viendo cómo van cambiando, como pasa hoy en día, ¿no? Con las modas, van cambiando la forma de los utensilios, ¿no? Ya incluimos otras zonas de Levante, ¿no? Esta es una réplica de una seguridad de Ujalit, ¿no? Ujalit es lo que es la Sandra en Siria, ¿no? Más de esta panoplia cerámica del tercer milenio, ¿no? Segundo milenio antes de Cristo, lo que se llama, mal llamado la época cananea, ¿no? Mal llamado porque no es un término muy general, ¿no? Hablamos de las ciudades del segundo, tercer milenio de la era del bronce, ¿no? En términos arqueológicos. Y también del interior, ¿no? Estos serían ya pueblos del interior, ¿no? Lo que ya en la era del hielo llamamos los hebreos, ¿no? Estos pueblos hebreos seminómadas, ¿no? Mezclados con los ruidos de las ciudades, ¿no? Y cómo se van a su vez también urbanizando conforme vamos avanzando en el primer milenio. Esto ya es un sello, se hace un fragmento de asa con un sello de estos tipos Lamalek, ¿no? Lamalek en hebreo al rey, ¿no? Porque son sellados para el palacio, ¿no? Como una especie de el diezmo real, pedimos, ¿no? Y en la última parte de la exposición ya lo que se estudia es la interacción del Levante con los imperios que lo rodean, ¿no? Como es una zona central de proceso, otros aciertos de la exposición del 2010 fue situarlo en la zona del museo que está entre Egipto y Mesopotamia, ¿no? Porque el Levante es el paso natural entre Egipto y Mesopotamia, ¿no? Y entonces aquí vemos ya cómo se insertan dinámicas culturales más amplias, ¿no? Esto es el mal llamado helenismo, ¿no? Justo acabamos de escuchar al profesor Dallier, no hablemos de hablar del helenismo, el profesor del helenismo, ¿no? Es la época o tardo antigua o la época para los sasánida, ¿no? Pero bueno, tenemos monedas de esta época, ¿no? Cerámica, también de época romana, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, esta
este fragmento de ladrillo lleva la inscripción Legión Décima Fretensis, no es la Legión, pero Roma manda a apaciguar el Levante, ¿no? Monedas romanas, ¿no? De época. Esta, por ejemplo, es de Ascalón, ¿no? Una ciudad costera, ¿no? Una ciudad filistea. Es vasalla de Roma, ¿no? Esto es de la época en torno a la época de Cristo, ¿no? Y poco después, ¿no? Tenemos ya estas monedas romanas de época de Vespasiano, de plata, ¿no? Y esta de bronce de la primera revuelta judía, ¿no? Esto es de los rebeldes y de Vespasiano. Y por último tenemos ya la última etapa, piezas de época romana tardía, época bizantina, ¿no? Pero que mantienen las mismas formas y los mismos usos que tenemos desde el tercer milenio, ¿no? Estas ánforas, por primera vida, se mantienen más estables de lo que uno puede pensar, ¿no? Y al final de la exposición volvemos, ¿no? Mantenemos esta exhibición de las piezas de vidrio, ¿no? Pero hacemos ver ya lo mismo, ¿no? La extensión de su uso no es una cosa exclusivamente romana, sino que es un invento levantino. El vidrio se inventa en el Levante, ¿no? En algún momento del tercer milenio, ¿no? Al principio para recubrir la cerámica, ¿no? Para hacer piezas como estas cabecitas fenicias, ¿no? Porque son del siglo V antes de Cristo, eran muy similares, ¿no? Desde el tercer milenio. Y luego ya piezas ya en época, esta es época helenística, ¿no? Y estas ya son de época romana, ¿no? Pero hechas ahí, porque el vidrio soplado también se inventa en el Levante. No es una técnica propia del Levante que se extiende en la época romana, ¿no? A todo el imperio. Tenemos estos bolsillos para perfumes y con los romanos llegan costumbres propias de Roma, ¿no? O del mundo mediterráneo occidental y más ajenas al Levante, ¿no? Como es la costumbre del simposio, ¿no? Y aparecen formas específicas para esto, ¿no? Esta jarra, estos vasos, ¿no? A la par que siempre se mantendrán formas genuinamente levantinas, ¿no? Estas ya son de época bizantina, son de época más tardía, pero ven esta piececita que era para el hall, ¿no? Para este cosmético que se usaba en los ojos, que eso se usaba en esta zona del Mediterráneo, ¿no? No en el occidente. Y cerramos con digamos, una pieza más llamativa, ¿no? Que es este osario del siglo I, que es un buen testigo de estas mezclas de costumbres, ¿no? Entre las élites urbanas, ¿no? Sedentarias y mucho más abiertas a esas influencias externas y las poblaciones transhumantes, nómadas, mucho más conservadoras, ¿no? Bien, este trabajo tiene su difusión a través de publicaciones, como son las mil vías, ¿no? O la próxima publicación, la vía cultural, ¿no? Que están a su disposición en la tienda del museo. Bien, pues si no hay nada más. Muy bien, gracias, profesor. ¿Quieres que siga con las piezas del museo y cerramos con qué Sí, sí, va. Entonces, dejar de compartir, ¿verdad? Y ¿cómo? Sí. Vamos a seguir con las colecciones del museo. Sí, la de... Sí, perfecto. Ok. Sí. No sabía que se podía hacer también remoto el ajuste. Qué bueno, porque a mí ya se me complica. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a seguir en este camino de las colecciones del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, dando un salto cuántico en la historia, pero no en la región, ¿no? Seguimos en la región de Levante y les vamos a mostrar ahora las colecciones etnográficas que tiene el museo. ¿Cómo le avanzaste con esto? No, sí, ¿verdad?
Perfecto. Bueno, para que los que no conozcan, creo que aquí todos ya conocen, salvo nuestras amigas que vienen de fuera, pero bueno, siempre es importante reiterar que el Museo de las Culturas del Mundo es el primer espacio en México que se dedica a la exhibición de culturas extranjeras o no nacionales, porque el resto de los museos se dedican a eso, ¿no? A exhibir lo nacional, y sí ha sido un reto para nosotros abrir brecha y tratar de internacionalizar un poco nuestra historia y ponerla en diálogo con otras culturas. Ha sido un reto porque la gran cantidad de acervo arqueológico que tiene este país siempre consume los presupuestos y la energía. Pero bueno, se ha logrado y pues estamos cumpliendo 60 años de esa labor y vamos consolidando una presencia, me parece que cada vez más importante y con diálogo con otros especialistas como ustedes que nutren nuestros discursos y que de alguna manera nosotros también aportamos la materialidad, ¿no?, de las cuestiones que se discuten. Las colecciones que llegaron al Museo de las Culturas tienen diferentes orígenes. Piezas de origen extranjero que ya albergaba el Museo Nacional, es decir, desde 1865, el museo empezó a recibir regalos de embajadas, tenía regalos diplomáticos, colecciones que en algún momento eran curiosas, diferentes, que fueron integrándose a esta colección internacional y que el museo conserva cuando las colecciones arqueológicas salen al Museo de Antropología y las colecciones históricas se van a Castillo de Chapultepec y las de historia natural se van al Chopo, porque también había historia natural allá en Moneda 13. Entonces el museo conserva estas, por ejemplo, una armadura samurái que le regalaron a Porfirio Díaz para los festejos del centenario de la independencia. Ese tipo de piezas se quedan en el museo y empieza en 1965 una ardua labor de intercambios con museos y universidades del extranjero. Fue una época realmente fascinante, no sé cómo lo hicieron los investigadores que estaban en ese momento en el museo, pero lograron gestionar una cantidad de piezas increíble que asciende ahorita tenemos 17,000 objetos etnográficos, históricos, paleontológicos, y en esta época todavía se podían canjear originales. Salían piezas arqueológicas nacionales y por eso tenemos las colecciones de Levante, que son arqueológicas originales. A partir de la ley del 72 eso ya fue imposible, pero bueno, todavía nosotros nos colamos en los 60 a ese intercambio. También se hicieron muchas réplicas en el museo. Había unos artesanos maravillosos que tomaban las fotografías y las medidas, por ejemplo, la mal llamada máscara de Sargón, que está en la sala de Mesopotamia, por darles un ejemplo, o el estandarte de Ur, fueron elaborados por artistas del museo en resina y ellos solo tenían la foto y las medidas, ni siquiera había internet, fotografía 3D, y son unas réplicas realmente maravillosas, ¿no? Con las pátinas, parecen materiales originales, son muy buenas réplicas. Entonces, bueno, ese es un trabajo que también se hizo en los talleres del museo y se compraron también facsímiles como los que están en la sala de Persia, al Museo del Louvre, o el Código de Hammurabi, que es un facsímil que viene del Museo del Louvre. Y actualmente, la forma en la que hemos logrado, después del 72, de hacernos de colecciones, es a través de donaciones de particulares y de embajadas, es decir, de gobiernos. Entonces, sigue existiendo un programa de adquisiciones amplio y fuerte. Y ya para entrar en materia, ¿cómo llegaron las colecciones palestinas al museo? Todo se lo debemos a este señor que se llamaba Pablo Montero Soria. Él era un actor argentino que después de haberse formado en el teatro decidió estudiar historia y pues le tocó vivir el periodo de la dictadura en Argentina y se vino aquí a la Escuela de Antropología a terminar sus estudios de doctorado en historia. De allí pasó al Museo de las Culturas, en donde encontró pues que no teníamos piezas de la cultura árabe, que a él ya le estaba interesando esta relación, sobre todo con los movimientos de liberación árabes y en particular la relación con la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, que en los años 80 fue importante en México. Teníamos aquí al embajador Fauzi Yusuf, que fue un embajador muy activo de Palestina, representante de la OLP en México. Había una oficina de información, se sacaba un boletín, la OLP Informa, y toda esta intelectualidad se nutría de alguna manera, había grupos de trabajo, de discusión, y a partir de ese momento Pablo
empieza a publicar algunos materiales de difusión para el museo. Este es de 1986, la Liga de Estados Árabes lo patrocina, Árabes, Historia y Presencia. Eran materiales informativos desde los cuales empezó a tejer la idea de tener una colección. También él escribió este libro en 1986, Israel y Palestina, un rompecabezas para armar. Entonces, fíjense cómo a partir de la academia y de la relación política con la OLP se empieza a hablar de tener piezas para el museo y en 1991 se logra articular una sala del mundo árabe que tenía este acervo palestino como parte de su discurso. Y aquí tenemos este documento que es precioso de 1990, en donde el doctor Fawzi Youssef, el representante del Estado de Palestina, entre paréntesis OLP en México, formaliza la relación de trabajo con el museo y hablan ya de traer colecciones de Palestina para el museo, porque ya estaba muy próxima a inaugurarse la sala es del 91 y esto se formaliza en 1990. Y pues fue así como, esta es una foto de aquella sala que se tuvo que desmontar por graves problemas de filtración de agua en esa zona del museo. Entonces se cerró totalmente la sala en el año 98 y no hemos podido abrir de nuevo una sala del mundo árabe. Tal vez ya no queremos hablar de un mundo árabe de forma como general, sino vamos a irlo trabajando por regiones, por exposiciones más individuales, pero bueno, este ejercicio fue posible en los 90 porque la Liga Árabe también estaba muy bien articulada, trabajaban de forma coordinada, había relación económica, diplomática, comercial, fue un momento muy interesante de relación entre el gobierno mexicano y la Liga Árabe. Pero bueno, aquí pueden ver en los créditos cómo está la Organización para la Liberación de Palestina, entre otros países como Irak, Arabia Saudita, Siria, Qatar, que donaron colección en aquel momento. Argelia donó una colección también muy buena. Entonces, bueno, de Palestina se recibieron 47 objetos etnográficos bellísimos, en donde los palestinos seleccionaron lo que ellos piensan que es lo que más los representa en términos artesanales, culturales. Esta es una de las piezas que más nos gusta en el museo, que está trabajada en madreperla, que es una artesanía que se desarrolló en Palestina desde el siglo XVI por influencia de los artistas venecianos que llevaron esta técnica, en Palestina se perfeccionó y nos gusta por varias razones, porque pueden ver por un lado la cúpula de la roca, aquí representada en este pequeño retablo, y por otro lado una escena cristiana de la Última Cena. Entonces, con este acervo que nos está hablando de una Palestina multirreligiosa, o por lo menos en donde hay 2 o 3 religiones que pueden convivir, más el trabajo artístico de la misma pieza. Se ha usado en diferentes exposiciones. Esta es otra pieza que llegó en aquel entonces, en 1990, la cúpula de la roca, es una cajita, y esta es una artesanía pues que sigue siendo muy común en Palestina, este tipo de materiales. Otro set de piezas, no les voy a poner las 47, no se preocupen, solo las que nos hablan de la diversidad. Tenemos otro lote de piezas muy importante de madera de olivo, que ahora con todo lo que estamos viendo de cómo se arrancan los olivos de cuajo con todo y raíz, es realmente importante hablar de la importancia que tiene el olivo en la economía palestina, no solo para la cosecha de la aceituna, para el aceite, para la integración social, sino también para la producción artística y de objetos etnográficos, artesanales. Esta es también la escena del nacimiento, como pueden ver, tras unas columnas está la familia de Jesús, ¿no? con el pesebre, y estas son piezas pues, que se producen mucho en Belén, en Jerusalén, para la venta al público y a los turistas. Y es un trabajo muy complicado porque la madera de olivo es muy, muy dura y se tiene que dejar secar durante varios años para poder trabajarla y darle esta forma. Pues mandaron piezas realmente muy lindas de talla de olivo que hemos sacado de cuando en cuando en el museo en exposiciones temporales, itinerantes. Son piezas que se les da la vuelta de una u otra forma de cuando en cuando. Y también mandaron una colección de cerámica.
Este en particular es un plato de Hebrón, en donde está enterrado el profeta Abraham, que en árabe se dice al-Jalil, y bueno, también pues son artesanías muy recurrentes en Palestina. Tenemos un set de cerámica interesante y otra colección, otro acervo interesante de textiles. Estamos hablando de 1990, cuando llegan estas piezas a México. Para este momento, la elaboración de un traje ya tradicional palestino era complicada, es decir, las telas de algodón que se hilaban a mano, que se teñían con pigmentos naturales como el índigo y otros minerales propios de Palestina, ya era muy difícil de hacer porque pues ya el territorio está dividido, había muchos desplazados, migración interna, migración externa. Entonces ya las mujeres en Palestina están bordando sobre telas sintéticas, sobre rayón, sobre telas sintéticas, poliéster básicamente. Entonces lo que nos llegó pues es el momento, es lo que se vivía en la época. Pero aún así, la intención de reproducir un traje tradicional con el bordado en el pecho, en las mangas, en la falda, sigue vigente en Palestina. Incluso se siguen bordando este tipo de vestidos en Jordania, en Líbano, donde haya diáspora palestina, se reproduce el vestido tradicional con un elemento de memoria, y por eso tenemos estos textiles ya sobre telas sintéticas y una serie de cojines, porque también lo que se hizo en Palestina después de la Nakba y después de la guerra del 67, las mujeres empezaron a bordar cosas más pequeñas, más portátiles, con elementos tradicionales como este. Este es un bordado que recuerda una tienda beduina vista desde arriba. Es como si la viéramos con un dron, la planta de una tienda beduina. Y este bordado, pues se ponían los vestidos, pero ahora se traslada a cojines, almohaditas, ahora hacen fundas para el iPad, ya saben, ¿no? Todo tipo de cosas más portátiles, o bufanditas como esta, cosas más portátiles y prácticas y que se puedan vender también más fácil. Entonces tenemos esta serie de textiles, de servilletas. Estos son los famosos cipreses de Gaza, en donde aquí pueden ver estos arbolitos que aquí aparecen al costado, se sembraban para delimitar los cultivos en la Palestina histórica, y en Gaza se toma esta forma, pero también el ciprés se puede encontrar en Hebrón, en Ramallah, en Haifa. Casi en toda Palestina se borda el ciprés con diferentes atributos. Y bueno, con todas estas colecciones se genera también actividad académica. Tuvimos una conferencia muy interesante de un artista colombiano, el señor Enrique Gidi, de Caret. Él vino de Colombia a ofrecernos esta conferencia sobre la talla del nácar y toda la historia que les platico, ¿no? Desde el siglo XVI, y cómo muchos de los talleres en Palestina pues también desaparecieron y colapsaron. Entonces la diáspora retomó la talla del nácar. En este caso en Colombia hay un taller muy importante, y pues vino este señor, puso una pequeña exposición temporal de lo que se hace desde Colombia y cómo ellos desde la diáspora están reintroduciendo la técnica en Palestina. Es algo increíble, ¿no? Colaboran con los artistas allá y pues reforzar técnicas, llevar materiales, porque por ejemplo la concha de abulón se introdujo en Palestina gracias a la migración a América. Después los migrantes que fueron a Australia llevaban otro tipo de conchas. Es un mercado global el que surte el nácar en Palestina, y esto se está recomponiendo pues gracias a la diáspora. Y de esta manera se sigue aumentando el acervo. Esta es una donación que dejó el señor Gidi después de su conferencia, y así es como de alguna manera estos artistas pues siguen sumando a que el museo incremente sus piezas, porque somos un museo que no tiene nada robado ni expoliado, todo ha sido producto de los regalos y el intercambio, y es algo que hay que presumir. Y bueno, hay que hablar también del acervo bibliográfico. Desde 2013 empezamos a construir una colección de bordado tradicional palestino, y tenemos ya 15 volúmenes de bordado y traje tradicional, lo cual ha nutrido bastante todas estas expresiones de Tatriz que ven ahora, que varias chicas están bordando, que están haciendo diseños desde México,
pues este es un material que ha servido mucho. Ya están los libros todos manoseados y abiertos, pero para eso son los libros, para que se usen. Y a través de actividades académicas y culturales, como esta noche de museos del 2023, Palestina, historias a través de la aguja, hemos tratado de mezclar todo lo que es la narrativa palestina, los cuentos tradicionales, con talleres de bordado, porque es así como se hace en Palestina, ¿no? Las personas, las mujeres prácticamente o en su mayoría, se reúnen, cuentan historias, platican, debaten mientras están bordando. No es una actividad que se hace aislada, se hace en colectivo y se hace pensando en otras cosas, ¿no? Diseñando, innovando. Entonces, a partir del acervo que tenemos en el museo, se toman los patrones, se habla de Palestina y los participantes han desarrollado pues ya sus propias propuestas, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos de lo que las alumnas y los alumnos de los talleres están desarrollando, y esto también nos invita a generar un nuevo acervo de bordado palestino ya hecho en México, ¿no? Queremos hacer como una pequeña colección, porque han sido muchos los talleres que se han implementado en el museo desde el 2014. Entonces ya llevamos 10 años de este trabajo y ya estamos teniendo trabajos más afinados como con una propuesta técnica más decantada, y además que aquí hay una tradición de bordado también muy fuerte. Entonces esto nos va a dar como un acervo que se está construyendo, que vamos a poder exhibir pronto, de ya materiales de Datriz hechos aquí en México. Bueno, vamos a cerrar con esta que dice: no moriré hasta sembrar sobre esta tierra mi paraíso. Es una frase de Kanafani que bordó una de las alumnas de los talleres de Datriz en el museo. Bueno, muchas gracias. Ahorita sí. ¿Qué tiene que ver? Ahí viene. Nuestro Salvador. Tenemos que compartir. Sí, desde Zoom. Es la que hice Simona ALZ. Ay. Bueno, muchas gracias. Primero quiero agradecer a Mariel por invitarme y también decir que me siento como muy feliz de compartir la mesa con Alejandra y con José Luis, sobre todo porque yo empecé a interesarme por Medio Oriente y la investigación en museos después de haber trabajado un tiempo con Ale en el museo. Entonces, bueno, yo les voy a hablar de la colección de bordado tradicional que se encuentra en el Musée du Quai Branly en París. Entonces, bueno, mi exposición va a estar dividida en 3 partes. La primera está dedicada a una breve historia del museo, un poco para entender cómo se fue formando sus colecciones, sobre todo. Después voy a describir las colecciones palestinas del museo y voy a finalizar con los esfuerzos de exposición de bordado palestino que se han dado en esta institución. Antes de comenzar, me gustaría aclarar que voy a mantener algunos términos en francés para mantener el sentido original de los mismos, sobre todo en lo que se refiere a la historia del museo. Entonces, bueno, el Museo du Quai Branly, Jacques Chirac, fue inaugurado en 2006, tras 9 años de gestación. Su gestación coincidió con el momento en el que los museos etnográficos occidentales, tanto en Europa como en Estados Unidos, comenzaron a ser cuestionados. Este replanteamiento abrió el camino para explorar alternativas en el tratamiento de objetos procedentes de países no europeos.
y se trataba de un reconocimiento de las civilizaciones no occidentales y sus producciones. Algunos coleccionistas y comerciantes de arte europeo, como Jacques Kershage, se plantearon dar un lugar a las Arlequins en los grandes museos del mundo, como se había hecho en Nueva York en el Met. El proyecto de Jacques Kershage consistió en exponer, entre comillas lo voy a decir, obras maestras no occidentales en el Museo du Louvre. En la década de 1980 se produjo un primer acercamiento con el presidente de la República, François Mitterrand, pero el proyecto no pudo concretarse. Posteriormente se dirigió al alcalde de París, Jacques Chirac, con quien se reunió en 1990. Kershage presentó su proyecto de integración de Sarlantin en el Louvre a Jacques Chirac, materializando una parte de este proyecto en la exposición Taino en 1994. Y tras su elección como presidente de la República en 1995, Chirac trabajó para introducir estas Arlequins en el Louvre. A falta de un espacio dedicado dentro del museo, se acondicionaron algunas salas para exponer objetos provenientes de África, Asia, Oceanía y América en el pabellón de sesiones del Museo del Louvre, como sigue hasta ahora, situado en las antiguas caballerizas imperiales del palacio. Este pabellón se inauguró el 13 de abril del 2000. Aunque este pabellón se inauguró como un primer gesto simbólico, tenía limitaciones en cuanto a sus ambiciones y su alcance. Sin embargo, la idea de un nuevo museo cobró rápidamente sentido, ya que ni el espacio ni el número limitado de objetos expuestos en el Louvre permitían crear un verdadero lugar dedicado a las expresiones consideradas lejanas. Era necesario crear una nueva institución dedicada a ofrecer un nuevo estatus a las colecciones etnográficas francesas. A eso se sumaban las tensiones ideológicas existentes en el Louvre, tanto en lo que respecta a los objetos expuestos como a los actores legítimos para ponerlos en valor. Entonces, la tarea de crear esta nueva institución se abordó desde dos perspectivas, francesas obviamente. Una política cultural destinada a renovar y multiplicar el público de los museos nacionales y una política de enseñanza e investigación. En este sentido, el proyecto se concibió como una oportunidad para crear un espacio innovador que fuera más allá de una renovación o ampliación del Museo Nacional de Artes de África y Oceanía o del Museo del Hombre. Según Jacques Chirac, en este nuevo museo profundamente moderno, el arte es la vía privilegiada para acceder a la comprensión de otras culturas. Aquí me gustaría como decir un punto muy personal de vista, que yo considero que bajo esta nueva perspectiva se sigue viendo a estas producciones desde un punto de vista occidental, porque pasamos de una crítica a concebir a estos objetos como representaciones etnográficas a considerar los objetos de arte, y a mi parecer pues la mayoría de estos objetos, por más que tengan una calidad excepcional en su fabricación y sean de materiales un poco difíciles de conseguir, pues para la mayoría de estas culturas no forman parte de su repertorio artístico, sino que forman parte de expresiones que tienen más que ver con su vida cotidiana que con verlos como objetos de arte en el sentido occidental del término arte. Y bueno, entonces en 1997 se decidió que el nuevo museo se construiría en un terreno propiedad del Estado situado en el muelle Branly, en la orilla izquierda del Sena. En 1998 se fundó por decreto la institución pública de Branly, bajo la tutela de los Ministerios de Investigación y Cultura, caracterizando los objetivos de esta nueva institución. Esto lo digo porque el museo fue completamente nuevo y su diseño tiene que ver con lo que se quería transmitir o lo que se sigue transmitiendo en el museo, ¿no? O sea, fue un diseño desde cero pensado para mostrar esta idea de arte con los objetos, como podemos ver en estos mapas. Así es como están distribuidas las salas en el museo, que en realidad no son salas como comúnmente pensamos, sino son pasillos que se van conectando y que no tienen un sentido
establecido, ¿no? Cada quien cuando va al museo puede recorrerlo como quiere, ¿no? Entonces, cuando se da esta institución pública, el gobierno de Jacques Chirac encarga un concurso de arquitectura para ver quién va a realizar el museo, y en el 2000, más o menos como a finales del 99, se define que Jean Nouvel va a ser el arquitecto encargado de crear el museo, y a partir de los primeros meses del año 2000 empieza la construcción del museo. Entonces, la idea de Jean Nouvel no era recrear un mapa del mundo, sino componer un paisaje nuevo. Entonces, como les decía, pues no se seguía como este sentido de lógica occidental que se pensaba en otros museos, donde son grandes salas y todo eso. Esto lo digo porque a partir de cómo está configurado el museo hoy en día, se dieron los 2 esfuerzos de exposición de bordado palestino en el museo, de los cuales hablaré más adelante. Cuando se creó el museo, las colecciones se organizaron por unidades patrimoniales, que es un sistema de clasificación basado en criterios geográficos. Cabe destacar que algunas colecciones seguían una lógica transversal, agrupadas por tipos de objeto, como por ejemplo la colección de fotografías. Los objetos que proceden de Palestina se clasificaron dentro de la unidad patrimonial África del Norte y Oriente Medio. Los objetos procedentes de Palestina conservados en el museo no constituyen una colección unificada en el sentido institucional del término, más bien proceden de diversas colecciones que se han ido incorporando a lo largo del tiempo. Hay una primera parte de la colección que viene de los trabajos etnográficos que se dieron en las primeras décadas del siglo XX y que formaban parte del Museo del Hombre, que también la mayoría de los objetos que vienen del Museo de Quebralín vienen de 2 instituciones muy importantes, del Museo del Hombre y del Museo Nacional de Artes de África y Oceanía. Lo que respecta a Palestina, solo venían del Museo del Hombre. También dentro del Museo del Hombre había colecciones que provenían de diplomáticos, como en el caso de los objetos palestinos, que vienen de la colección Damol, que fue constituida por Armand-Marie Jacques Damol, que fue un diplomático francés que trabajó la gran parte de su vida en países de Medio Oriente como Palestina, Jordania, Egipto y Turquía. Esta colección fue adquirida por el Museo del Hombre en 1989, y entonces, aunque formaba parte del Museo del Hombre, no estuvo constituida en sus trabajos etnográficos, sino más bien fue una adquisición, y eso también le da un sentido a cómo se entienden estos objetos, porque a diferencia de los objetos que fueron colectados en investigaciones etnográficas, esta colección fue un diplomático que iba comprando los objetos que le parecían bellos o interesantes, y él mismo los iba catalogando, iba poniendo en dónde los compró, cuánto le costó, y eso se puede ver en los archivos del museo. Hay una lista que tiene como todos los objetos que este hombre coleccionó, no solo de Palestina, sino de todas las regiones que visitó, y el precio por el cual los compró. Un poco también eso fue lo que determinó el precio al cual el Museo del Hombre en los 80s compró esta colección. Y bueno, finalmente, por las políticas de adquisición nuevas del museo, que tiene que ver un poco con lo que también comentaba Alejandra sobre el Museo de las Culturas, vienen sobre donaciones. Principalmente estas donaciones son de particulares, y bueno, entonces estos son como las 3 subcolecciones que conforman las colecciones palestinas del museo. Los objetos de bordado, porque yo quiero aclarar aquí que yo trabajé con las colecciones de bordado palestino. Si bien tienen otro tipo de objetos dentro del museo, yo solo me concentré en las de bordado. Y el museo en total, combinando estas 3 subcolecciones, tiene 22 vestidos, 8 tejidos bordados, como el que podemos ver ahí, que solo son una parte, principalmente la parte de arriba del vestido, que es donde más se puede ver el trabajo. Una muñeca muy linda, vestida en trajes tradicionales, lo cual también es interesante porque
Estos objetos tienen una ficha técnica en la cual no solo se describe como sus técnicas de manufactura, sino también se da como una breve descripción cuando hay el material suficiente para hablar del objeto. Y esta muñeca fue adquirida por el Museo del Hombre por una de las personas que iba a estas misiones, era una de las fotógrafas, y ella compró la muñeca en un bazar en Jerusalén. Y en la descripción de la ficha técnica dice que estas muñequitas estaban hechas para los turistas, ¿no? Para que pudieran entender cómo las mujeres palestinas usaban este bordado. Y bueno, además de estos objetos, hay 5 fotografías a detalle de los objetos, 3 negativos de las fotografías del Museo del Hombre y 32 fichas de registro, como la que podemos ver arriba, asociadas a las fotos, lo cual me parece interesante porque aunque aquí no se puede ver con claridad porque la foto está muy chiquita, pero la mayoría de los objetos que vienen en estas fichas técnicas, en la parte de arriba, vienen con el nombre del país. Aquí dice Jordania y en algunas otras fotos dice Israel, cuando en realidad lo que están describiendo son bordados palestinos. Entonces cuando uno revisa la ficha técnica del objeto, si bien viene ya a partir del trabajo que ha hecho el Kebran Lee de reclasificación de estos objetos, cuando el Museo del Hombre los trabajó, les dieron ya fuera una pertenencia a Jordania o a Israel, lo cual me parece un poco interesante. Y finalmente, algo que también me pareció muy interesante dentro de estas colecciones es que hay réplicas hechas en wash por la esposa de este diplomático. Ella tomó vestidos no solo de Palestina, sino tomó varios vestidos al azar de la colección de su esposo y los reprodujo al wash. Y bueno, también hay unos dibujos de un artista francés que tiene como réplicas, ¿no? Como la que podemos ver aquí. Lo interesante de estos dibujos en wash es que si bien mantienen o quieren mantener una reproducción casi exacta de los vestidos, cuando nosotros vemos los dibujos y vemos los vestidos de la colección, nos damos cuenta que hay algunos símbolos que no se reproducen en su totalidad, ya sea por falta de espacio porque son pequeños o porque simplemente esta mujer no tenía como esta intención científica de reproducir exactamente lo que estaba viendo, ¿no? Cuando uno hace un dibujo arqueológico o científico, quiere reproducir lo que nos está viendo para poder de alguna manera mantener el objeto en tanto lo que es, ¿no? Pero en este sentido eran más como unas reproducciones artísticas y me parece interesante también porque trató de mantener en la mejor medida de lo posible estos diseños. Y bueno, como ya platiqué, cada objeto tiene una ficha de registro y esta puede ser consultada en la base de datos digital del museo. Esta base de datos es pública, entonces cualquier persona que entra a las colecciones del Museo de Kebran Lee en Google puede ver todos los objetos que tiene el museo. Hay algunos que por temas, si son fotos, la mayoría de las veces por temas de cuidado de las personas que fueron retratadas en su momento, no pueden verse, pero si no, la mayoría de los objetos tienen una calidad increíble para poderlos ver en línea, darle un zoom y ver esos detalles que a lo mejor si uno no tiene acceso a las colecciones, lo puede hacer consultándolos en línea. Sobre los objetos que venían del Museo del Hombre, además de tener los datos del Museo del Kebran Lee, mantienen ciertos datos como número de inventario y otras cuestiones como muy técnicas del Museo del Hombre, y así es como se puede también entender la procedencia de ambas colecciones. Y bueno, entonces paso a la última parte. En esta sección hablo de 2 ejercicios de exposición de bordado palestino que se dieron en el museo. El primero fue en 2011 y el segundo fue en 2024. El primero fue la exposición L'Orient des Femmes, vue par Christian Lacroix, que quiere decir el Oriente de las Mujeres, visto por Christian Lacroix, que es un diseñador francés.
y fue presentada en 2011. Esta exposición forma parte de un proyecto de reinterpretación estética y antropológica de las tradiciones vestimentarias femeninas de Oriente Medio, lo que supuso un hito significativo en la puesta en valor de objetos textiles palestinos en el museo, inscribiéndolos en una narrativa visual dedicada a los conocimientos técnicos y las identidades femeninas de la región, a través de una selección de trajes y adornos elegidos por el diseñador Christian Lacroix en colaboración con Anna Shidiak, que fue la antigua curadora de las colecciones del norte de África y Medio Oriente. La exposición ofreció una nueva perspectiva sobre objetos que a menudo pasaban desapercibidos en las vitrinas permanentes del museo, insertándolos en un enfoque que a una historia cultural y alta costura. La exposición se distinguió por la estrecha colaboración entre el museo y principalmente Ana, que es la que está en la foto, y Widad Kawar. Algunos objetos de la colección de Widad Kawar, que es una mujer palestina que se ha dedicado a recopilar vestidos, que también Ale la conoce, bueno, fueron prestados y después algunos donados por ella al museo. Y esta cooperación no solo subrayó la importancia de la labor personal de Widad Kawar como coleccionista de trajes palestinos, bueno, no solo palestinos, sino del mundo árabe, sino el reconocimiento institucional de su trabajo en favor de la preservación del saber textil femenino en Palestina y en el mundo árabe. La mayoría de los objetos que se presentaron en la exposición datan de finales del siglo XIX y algunos un poco más contemporáneos, reflejando una continuidad en las prácticas de vestimenta, así como la riqueza estilística propia de cada región de Medio Oriente, incluida en la exposición. Esta exposición no solo habla de vestidos de Palestina, sino también de Líbano, Jordania y un poco el norte de África. A propósito de la exposición, el museo enriqueció sus colecciones permanentes con la adquisición de una treintena de accesorios, como los podemos ver ahí. Lo que querían reproducir era un poco... en este caso es como una novia palestina se vestía en el evento, entonces además del vestido, todos los accesorios que acompañan el vestido. Y bueno, estas adquisiciones dan testimonio de la voluntad institucional de completar y valorizar estas tradiciones textiles, al mismo tiempo que subrayan la importancia que se concede a los conocimientos técnicos, sobre todo de bordado. El segundo esfuerzo fue el que realicé en conjunto con mis compañeros de maestría, expuesto entre mayo y octubre de 2024 en el Salón de Lectura del museo. Entonces, esta va a ser un poco una parte más anecdótica, entonces voy a tratar de ser súper breve para poder mantener el tiempo de mi exposición, pero también mostrarles el trabajo que implicó hacer esta exposición. Yo ingreso a la maestría en septiembre del 2023 y tenía una clase en el museo. El responsable del curso era Vincent Guiguenot, que es un conservador del patrimonio. Y lo que nos pidió hacer en el museo era concebir una vitrina que pudiera ser expuesta en el salón de lectura. Nos dividió por equipos, éramos una generación de 24 personas, entonces eran varios equipos de 4 personas. En mi equipo yo trabajé con 3 arquitectos y yo era la única con formación social, podemos decir, de humanidades. Entonces mis compañeros me piden, oye, nosotros no tenemos idea de cómo podemos, cómo seleccionamos unos objetos, porque la tarea también era buscar en las colecciones del museo, ver qué podíamos exponer y bueno, me preguntaron sobre qué región yo tenía algún conocimiento y les dije que Medio Oriente y empezamos a un poco a buscar dentro de las colecciones de Medio Oriente del museo qué es lo que podíamos exponer. Ellos, al ser arquitectos, buscaban un poco más la parte estética. Entonces, de todas las cosas que podíamos exponer, ellos me dijeron, sí, los textiles palestinos se ven bonitos, ok. Y bueno, después sucede el 7 de octubre y entonces la cosa cambió un poco. Nuestros profesores nos dijeron que nosotros siguiéramos con el ejercicio hasta el final, que no había problema en el sentido en el que no sabíamos si la exposición iba o no a darse. Entonces,
la primera vitrina es como nosotros la habíamos pensado, un poco también imposible porque creo que no hubiéramos podido exponer un vestido en el tamaño de vitrina que tiene el museo, pero bueno, estaba la intención de reproducir un mapa que por cuestiones políticas no pudo mostrarse. Y bueno, finalmente hacemos como una votación al final del curso para pues ver qué vitrinas eran las que mejor habían salido y las cuales podían ser expuestas, y la de nosotros ganó, y la responsable de la mediateca del Quai Branly, Lucille Grand, en una entrevista que me concedió para mi tesis, me contó pues los desafíos institucionales que tuvieron que llevar a cabo para poder exponer la exposición, puesto que en ese momento era un poco sensible el tema, entonces tenían que cuidar los contenidos, ¿no? Nosotros lo habíamos llamado geografías textiles, el bordado tradicional, y simplemente se llamó el bordado palestino. En esta entrevista que ella me concedió, me dijo que quizá que si nosotros hubiéramos planteado la exposición ahora, muchas de las cosas que nosotros propusimos no se hubieran modificado tanto, ¿no? Porque hoy es más difícil no obviar lo que está sucediendo en Palestina, pero en ese momento tenían que cuidar, ¿no?, ciertas cuestiones que no podían salir a la luz, sobre todo en este contexto europeo. Y bueno, finalmente la exposición nosotros, cuando nos dijeron que se iba a exponer era diciembre de 2023, el trabajo de reconfiguración de las personas del museo para ver si realmente los objetos que nosotros habíamos propuesto podían exponerse en términos de conservación, y si no, tratar de buscar como una mediación, se dio de diciembre a mayo. Y la inauguraron a inicios de mayo en el salón de lectura del museo, que es un espacio muy pequeño. Cuando entras al museo está la mediateca y ahí está, ¿no?, la vitrina. Y estuvo expuesta de mayo a octubre del 2024, y bueno, ya finalmente fue... yo no estaba viviendo en Francia en ese momento, entonces me dio un tiempo para poder ir a ver la exposición, sobre todo porque mi tema de tesis fue el bordado palestino, entonces tenía que también ver un poco, ver lo que habíamos logrado, y entonces ya estas fotos ya son, yo las tomé el día que fui a ver la exposición. Y ya, es todo. Sí, gracias. Pues muchas gracias a los tres por su exposición. Yo tengo algunas preguntas para la mesa, pero no sé si haya preguntas en la sala, si quieran empezar con las preguntas de la sala. Si Fer nos puede ayudar, no sé si anda por ahí. Parece que tú, Mariel, empiezas. Ah, ¿empiezo yo? Sí, sí. Ah, ok, perdón, que no escuché bien. Bueno, primero para el doctor Blesa, y bueno, creo que en realidad las preguntas se pueden como rebotar un poco entre los tres. Me gustaría preguntar, con esta reconfiguración que ha habido de la sala de Levante, eh, ¿cómo se hace, no? Si ya no hay ninguna injerencia diplomática en, en estas modificaciones, si el museo ha tenido que mediar, o sea, o ya el museo tiene como la propiedad intelectual de los materiales, y si la puede como, si tiene como mucha libertad para estas exposiciones. También me causa un poco de curiosidad preguntar cuál era la comunicación entonces en los 90 con estas dos exposiciones, la Sala de Israel y la Sala de Mundos Árabes, si existía alguna comunicación entre eh, entre las dos colecciones, o si simplemente estaban como separadas unas de las otras. Y bueno, finalmente para Ana, ¿cuál fue la recepción de tu colección
de tu exhibición eh, en este contexto como tan particular que tocó estar, ¿no? Empiezo, ¿no? Bien, bueno, son dos preguntas. La primera, pues, no hay agencias ninguna. El museo es el propietario, vamos, la nación de la colección y la información pero no es opinable. O sea, la historia, si la cerámica es el segundo milenio y es un lugar, es el segundo milenio y es el lugar. No hay margen para interpretación, ¿no? Las relaciones son buenas. Normalmente las embajadas pues siempre están al pendiente del museo, les interesa ver el patrimonio nacional de alguna manera exhibido, ¿no? Entonces, pues siempre hay una relación, ¿no? Pero vamos, que ellas acepten a la exposición, pues es evidente que no, ¿no? Y luego, respecto a la segunda pregunta, que quizás la maestra Gómez la puede contestar mejor, pero lo que es importante ver es cómo ha cambiado la óptica, ¿no? Antiguamente la sala de Israel y la del mundo árabe estaban separadas, efectivamente. El mundo árabe está donde ahora es monolito, ¿no? Y Israel estaba en las zonas de abajo, donde estaba en Mesopotamia, etc. ¿Por qué? Precisamente esta formación de la historia hizo ver hasta el día de hoy, vamos, como el pasado palestino no era propio de los árabes. Era una cosa que era propia de unos señores, ¿no? Israelitas, pero en algún momento se fueron, ¿no? No se sabe muy bien cómo ni por qué, ¿no? Y la óptica actual es la contraria, ver una continuidad en las poblaciones que van cambiando, pero yo creo que el gran acierto de la actual tipo de trabajo es que los etnólogos o antropólogos y los arqueólogos no vamos a uno por un lado, ¿no? Sino que somos conscientes de que trabajamos sobre las mismas poblaciones, ¿no? Y eso yo creo que enriquece el discurso, ¿no? Pues sí. Sí, sí. Hasta donde yo recuerdo en los 90 teníamos el módulo de Mesopotamia, había una región para el Medio Oriente Antiguo y por ahí había un espacio al que se le llamaba Israel con estas colecciones arqueológicas. Pero sí, no dialogaba para nada con la sala del mundo árabe que estaba en otra sección del museo. Así estuvo hasta el 2010, que se restauró la sala del Levante, pero se cerró la sala del mundo árabe. Y bueno, me llama mucho la atención lo que platica Ani, ¿no? De la censura que tuviste con el mapa. Era un mapa, me imagino, de la Palestina histórica. Sí, justamente por eso no se pudo mostrar. Pues es increíble, ¿no? O sea, en el Museo Quebranli, nosotros afortunadamente no hemos tenido ese tipo de censuras y si las tuviéramos, pues yo creo que hay muchos elementos para defender la postura académica que tiene el museo. Como dice José, o sea, pues son productos de la investigación, ¿no? O sea, lo que uno plasma en una cédula, en un guión, pues son cosas que se investigan y más cuando es una exposición histórica. O sea, vienen de los documentos, pero bueno, a veces la política, y más en museos tan visibles como el Quebranli, ¿no? Que es el gran proyecto de Jacques Chirac. Pero bueno, afortunadamente no hemos pasado por esas. Bueno, hubo una vez que los tibetanos, bueno, se puso una exposición de Tíbet y los chinos llegaron a censurar, pero no la movieron. También por ahí de los 90s, 2000. Pero bueno, pueden suceder esas cosas, pero bueno, es cuestión de, yo creo que sí hay de ponerse muy firmes y de defender el guión, ¿no? Y lo que el museo está planteando desde su grupo de curadores e investigadores. Sí, con respecto a la recepción, como no está en una parte supervisible del museo, porque como comenté, está en el salón de lectura, entonces el público que va al salón de lectura está limitado porque si no saben que está el salón de lectura, no entran. Para mi tesis hice algunas entrevistas al personal del museo y justo pregunté si había habido como un estudio de público con respecto a la recepción de la vitrina y me comentaron que no, pero el personal del salón de lectura me comentó
como anecdóticamente, que hubo dos tipos de recepción principalmente del público. Era gente que la veía y le daba igual, entonces era como, ok, esto está aquí, yo voy a seguir con lo que venía a hacer al museo. Y había gente a la que le parecía importante o que le llamaba la atención en el sentido de que decía, ay, wow, qué bonito es esto, no sabía que esto existía, y como que les llamaba la atención desde una parte estética, y un poco felicitaban al museo por mostrar este tipo de objetos que no sabían, ¿no? Era como de su desconocimiento que existían. Y muy pocos era gente que realmente ya conocía el tema, y entonces como que apoyaba el esfuerzo y la visibilidad que se estaba haciendo, ¿no? En el museo sobre este tema. También un poco con lo que dice Ale sobre esta censura del mapa, justamente en estas entrevistas me comentaron que el mapa sí fue una cuestión que les dijeron que era imposible porque no respetaba las fronteras actuales, que además a mi parecer son tan fluctuantes que como, o sea, uno puede definir, ¿no? Decir este es un mapa histórico y ya, se acaba, pero no. Y entonces lo que subsanaron, porque nuestra idea sobre el bordado palestino era mostrar que cada región tiene un estilo de bordado diferente. Entonces, hablar de bordado palestino también implica hacer una cartografía de Palestina, ¿no? Es decir, en esta ciudad se hacía de esta manera el ciprés y en esta de esta otra, y así un poco determinar el nombre de las comunidades palestinas y estas regiones a partir de su bordado. Entonces la manera en cómo subsanaron eso fue arrancar del mapa los diferentes estilos de bordado regionales y ponerlos ahí flotando. Como pudimos ver un poco en la foto, así estos cubitos blancos eran los diferentes tipos de bordado, pero ya no había un mapa explícito para decir, este viene de este lugar y así. Un poco en la cédula se explicó eso, y entonces la gente que se detenía a leer la cédula podía ver que nosotros estábamos hablando de estas diferencias de representación del bordado, pero la gente que no se detenía a leer la cédula solo veía cuadros flotando que pues no sé si lograban comunicar lo que quisimos transmitir. Oigan, yo les quiero felicitar por una mesa muy bonita y tengo una pregunta. Hola, Mariel. ¿Cómo estás? Y tiene que ver justo con, a través de lo que he aprendido de Mariel, la idea de cómo y cuándo y en qué contextos colaboran distintas disciplinas para producir el espacio de memoria, pero también de el espacio muy particular que es la colección y luego la exhibición en contextos de museo, ¿no? Y porque escucho, por ejemplo, a José Luis hablar de esta mirada, digamos, conjunta del arqueólogo y del etnólogo sobre el objeto, ¿no? Y porque en esta mesa hay 3 arqueólogos y una etnóloga, o bueno, una antropóloga social de lo contemporáneo, y quería preguntarles un poco entre ustedes y como equipo, porque también en alguna medida todos conforman no sé si un equipo, pero sí como una comunidad de conocimiento, ¿no? O sea, porque sus trayectorias nos llevan por el INA, como también institución mexicana muy particular, ¿no? De producción de espacios museísticos y, como decía Ale, ¿no? Con un proyecto nacional bastante avasallador, como marco general, ¿no? Para pensar la diversidad o para pensar más allá de las colecciones locales. Entonces, quería que nos contaran un poquito más sobre su experiencia trabajando juntos y pasando por este espacio que es el INA, pensando en el Medio Oriente, ¿no? Si quieren recogemos. Sí, recogemos varios. Hola, muchas gracias por la mesa. Bueno, yo tengo muchas preguntas.
y voy a tratar de ser muy breve. Pero algo que me resultó fascinante de las primeras dos ponencias tiene que ver con el uso de las réplicas. Quisiera saber cuál es digamos, cómo se infunde de valor a piezas, cómo se construyen colecciones, digamos que pensando que gran parte de la historia del arte se construye en torno a la idea de la originalidad, ¿no? Entonces el aura de la pieza y que es única y repetible, entonces y también cómo han aprovechado eso, pues porque en principio a partir de la réplica las posibilidades son infinitas, ¿no? No hay pero bueno, pero justamente sin el aura de la pieza única. Entonces, bueno, yo quería preguntarles un poco sobre eso. Y también, bueno, en estos contextos en donde los museos etnográficos, sobre todo digamos, en las metrópolis de los antiguos imperios han sido tan cuestionados, ¿no? Justamente y pues bueno, en Francia ha sido el Museo de Quai Branly, o sea, lo van a vaciar, bueno, no lo van a vaciar, pero o sea, no hay una sola colección que no esté siendo cuestionada actualmente y está siendo, bueno, pues hay todas las políticas de reparación pasan muchas por el Museo del Quai Branly. Entonces, quería saber... bueno, justamente, ¿cuál es su opinión sobre estas demandas de restitución? ¿En qué contextos decía, bueno, Alejandra, algo menos, perdón, no uso título porque no sé, maestra, doctora, pero, bueno, que no ha habido expoliación ni robo, etcétera. Pero hay una tendencia a pedir la repatriación de objetos incluso en contextos en donde no han sido tomados en circunstancias poco éticas, ¿no? Por una cuestión pues de que en los propios países ya no se cuentan con piezas semejantes por su valor religioso, por su valor para las comunidades. Y yo incluso me imagino que va a llegar el momento en que el tesoro cultural palestino quede exclusivamente fuera de Palestina, ¿no? Porque, digo, como hemos visto, ¿no? Y quizás va a llegar el momento en que también se plantee esa idea de que todo lo palestino está fuera de Palestina y quizás hay que restituir algunas de estas piezas. Entonces, bueno, por ahí mis preguntas. Gracias. Sí. Alfredo. Gracias por la conferencia y esta pregunta quizás cualquiera de ellos me la puede responder. Ahorita que respondieron a Mariel, me quedé pensando cómo le responderían a alguien que quiere utilizar la Biblia como base arqueológica o histórica para una exposición. Thank you so much. I will talk in English because I think I understood most of it, but I cannot speak within Spanish. I first have a comment and then a question. So my comment will be addressed to Anna and to everyone. I teach a course on Palestine and Israel in France, in a French university, and I've been showing a lot of maps, historical maps, like from the 19th century until today. I've not been censored, and I hope I will be able to continue to show maps, but for the time being, it's okay. But yeah, I guess there are like huge fears and political, links, and who is heading the Musée du Quai Branly, and then I don't know, kind of pressures and stuff like that. It's a pity. And then for Alejandra, I was very interested in the connections between, you said, the PLO and the Mexican government, and okay, we won't have a course now, but if you could detail a little bit more about this connection, or maybe about the specific figure of Fawzi al-Youssef, who was he, like, what was his, he was just a representative of the PLO in Mexico, or did he have another, like, a function or role? Thank you. Sure. ¿Quieres comenzar? ¿Nos vamos igual? Sí, adelante, si quieren ya paramos aquí de preguntas y bien, tomamos más cosas. Bueno, pues vamos también en orden. A ver, bueno, primero
tenía apuntado sobre el patrimonio, bueno, sobre las réplicas. Sobre las réplicas, yo les recomiendo un artículo que ha publicado nuestra compañera Yair Medreal en la revista Niérica, en el último número, sobre el uso de las réplicas y las facilidades en el museo, ¿no? Porque ya ese artículo señala dos cosas. Primero, que la mayor parte del museo son originales, ¿no? O sea, que realmente la mayor parte de la colección es original. Y segundo, el valor de las réplicas, ¿no? Piensa que como nuestro museo no se hace fruto del expolio acumulador, ¿no? Decimonónico, sino que se hace con una idea docente, ¿no? Ya post-revolucionaria, esa idea del museo como obra extendida, ¿no? Tan en función de la sociedad mexicana, pues la mentalidad es diferente. Entonces, evidentemente se piden originales por medio de la donación o de intercambio. Y ello responde a la segunda pregunta también. Patrimonio hay mucho, y hay piezas, evidentemente hay que son únicas, pero cerámica, tenemos los museos de las bodegas, los centros de excavación repletos, ¿no? Entonces, a lo mejor una vasija en Palestina, una más, como aquí un teparajate más, pero ese intercambio ayuda mucho, porque ya hace por la cultura, ya hace a lo mejor un niño palestino pasa el museo a la escuela, ve algo mexicano y dirá, vaya o me sirva, y eso despierta una vocación, ¿no? Despierta un interés, y viceversa, ¿no? Entonces, yo creo que eso, si nos dejamos, ¿no? Como de esas ideas políticas, ¿no? Quitamos la mano del revólver y vamos como la voluntad, pensamos que a lo mejor hay ciertas piezas que se pueden intercambiar, ¿no? Y las que no se pueden, porque evidentemente son únicos, pues hay la función de la réplica, ¿no? Yo como soy un romántico, no se lo voy a reconocer, a mí la original me priva, ¿no? O sea, yo entiendo esa idea, pero yo, pues, me pierdo por ahí. Pero es verdad que hay piezas que incluso en los museos son réplicas, ¿no? O sea, lo que se exhibe. Le pongo el ejemplo de esta nueva exposición, ¿no? Este cetro de Uruguay y Masmal, que en realidad es, vamos, esa pieza seguramente ya puesta, engarzada, como señal de un asta de madera y se subiría en procesión, ¿no? Bueno, pues esa pieza, hoy en día, digamos, la idea de la pieza es explicar un momento histórico, cultural y social, ¿no? Entonces, como tenemos otros elementos de lítica, tenemos elementos de cerámica que son originales, pero que no son tan visibles como esa pieza, pues esa pieza nos ayuda al visitante a centrar la atención, ¿no? Y a ver una visión más completa, ¿no? Entonces, esa idea yo creo que tenían Julio César Oliver, que tenían Beatriz Balma en los viajes del museo, y que nosotros continuamos, ¿no? Pues esas son las preguntas. Y la última sobre la Biblia, bueno, la Biblia se puede usar como fuente histórica, o sea, no, es como si hablamos de un mobiliario, nadie diría, ¿por qué se usan ustedes Shahnameh? Pues porque es una fuente histórica. Lo que hay que hacer es entenderla como tal, ¿no? Y entonces ver las capas lingüísticas que hay, filológicas, de dónde procede cada texto, a qué hace referencia, ¿no? Como la Odisea, ¿no? Claro, yo creo que usted va más por las justificaciones estas políticas que la maestra Mera estudió en su tesis desde México, ¿no? Que se ha hecho también fuera de México varias veces, y que señalan que, bueno, que eso no tiene lugar, ¿no? O sea, agarrar la Biblia como quien agarra un mapa y decir, a ver, voy a buscar, ¿no? Eso es desgraciadamente lo que se ha hecho y lo que se sigue haciendo. Pero como nosotros somos investigadores, somos historiadores, claro que lo usamos, como usamos la arqueología, como usamos otras fuentes textuales del periodo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son esas las preguntas. Vamos a ver si, Mariel, ¿quieres ahondar sobre lo de la
Biblia como documento histórico? Pues sí, o sea, yo creo, como dice el doctor Blesa, en realidad es un texto histórico que se debe de utilizar como tal. La cosa es el nivel de autoridad que se le da, ¿no? Y los usos que van más allá de la interpretación, porque muchas veces la autoridad religiosa hace que cualquier cosa que se pueda justificar a través del texto bíblico ya se mm, pueda legitimar el proyecto de colonización, ¿no? Que es un poco lo que trabajo yo en mi tesis, como a través de la lectura de la Biblia y los restos arqueológicos, se ha legitimado una geografía que además me parece muy interesante, ¿no? Porque yo siento que la arqueología lo que ha hecho es fragmentar esa geografía palestina que existía a principios del siglo XIX, y siento que es un poco lo que hicieron con el mapa de Ana al sustraer como la parte física y solo dejarlo volando ahí, pues en realidad es lo que tenemos ahora, ¿no? Palestina es simplemente signos, símbolos que flotan en el espacio y que no pueden caer a lo físico. Sí, así es. Bueno, para seguir con las respuestas, gracias por las preguntas. Las disciplinas y lo que va convergiendo, ¿no? En un museo, lo que preguntaba Camila, son muchas disciplinas y yo creo que eso es lo que nos atrapa a las personas que empezamos a trabajar en los museos, que vas aprendiendo de otros colegas y de otras ramas de la técnica, ¿no? Estas personas que les contaba que hicieron las réplicas en el museo son realmente unos artistas increíbles, ¿no? Ese manejo de la materialidad, que hayan podido hacer esas copias a la distancia, que les hayan quedado tan bien, y aprender de eso, pues es algo que en la universidad nunca tuvimos esa formación, ni ya en la vida académica. Y los museos te dan esa riqueza, ¿no? Trabajar con arquitectos, con los museógrafos, sobre todo con los diseñadores. El trabajo con los diseñadores es increíble, ¿no? Cómo ir construyendo juntos esa narrativa visual, los elementos gráficos que vas a bajar a cada exposición, de dónde los vas a extraer, que sí, que no, que el color, las discusiones, las peleas, ¿no? Y creo que eso es lo fantástico, y como bien dices, es un mundillo un poco particular desde el INA, que tiene esta gran tradición en museos, y cómo de ahí llegamos al Medio Oriente, pues así, con personajes como Pablo Montero, que fueron introduciendo los temas en el mundo del museo en particular, y así, ¿no? De uno a uno. Ha sido lento, pero bueno, se puede y se está logrando, ¿no? Desde México tener esa voz internacional. Y bueno, aparte de la gente que produce la exposición, creo que otro gran complemento para los museos es la gente que hace la difusión de las exposiciones. Yo aprendo mucho de los compañeros periodistas que van junto con nosotros sacando las ideas, viendo, tienen el pulso del museo. Son ellos los que realmente comparten la información al final y los que hacen que el museo tenga un dinamismo. Sí. Y bueno, del tema de las repatriaciones, pues sí, es muy interesante porque es un tema que se está poniendo en la agenda, en la discusión, y de pronto nos han llegado, tuvimos un caso con el gobierno de Panamá, que nos pidieron una colección para repatriar, la colección panameña de molas de textiles que tenemos, que es muy linda, la querían de vuelta, pero hurgando en los archivos del museo, pues bueno, tuvimos elementos para demostrar que la ministra de Cultura del año 70, me parece que llegaron esas piezas, firmó los documentos de donación, y el gobierno de Panamá las quería para un museo que lleva el nombre de esta misma señora que firmó. Entonces, cuando vieron el documento dijeron, no, pues estuvo todo muy bien hecho, y decidimos hacer la exposición aquí, y las piezas no vuelven a Panamá, pero es de pronto, sí, pues una nueva lógica, ¿no? Para los gobiernos de estar buscando qué hay de su país en el extranjero y tratar de regresarlo, que no siempre es pertinente. Tuvimos otro caso, el gobierno de Indonesia también quería piezas de vuelta. En ese caso las piezas llegaron por canje con un museo de Estados Unidos, y ahí también el embajador vio que al ser patrimonio etnográfico decía, bueno, nosotros de esto hay en Indonesia, todavía hay bastante, ¿no? Entonces va a ser un entuerto regresar las colecciones de México, que ya tiene este museo en Estados Unidos, acá,
para que ustedes regresen las colecciones a Indonesia. Iba a ser tan complicado que decidieron ya dejarlo por la paz. Pero cada colección tiene su cariz, pero afortunadamente hay documentación que sustenta que todo lo que hay acá en México llegó por otros procedimientos. Eso es muy bueno. Y sí, el artículo de las réplicas de Daí Melgar se puede consultar en línea en esta página, en esta revista de la Ibero que se llama Niérica. Allí se puede reflexionar un poco más. Y además de que te complementan un discurso, las réplicas te permiten poner juntas colecciones que ya no estarían dialogando. En la sala de Mesopotamia tenemos facsímiles del Louvre, del Museo de Bagdad, del British. Entonces, son piezas que se fragmentaron de la historia de Mesopotamia, piezas icónicas que aquí las puedes ver juntas. Eso también te da la posibilidad de la réplica, te abre esas maneras de jugar. And thank you for following in Spanish. We are very sorry. For the PLO, the relation was very interesting because they had an office in Mexico. And they established a bulletin, ¿cómo se dice? Como a newsletter every month, and they publish the news that were produced in Palestine in the times of Yasser Arafat. They translate straight into Spanish, and they publish this newsletter, and this newsletter arrived to the specific homes of the people that was subscribed to the newsletter. We recently made a lecture in the museum about this history, and there is the link I will share with you, so you can. And there is a group of students here in UNAM that is following the story of the PLO in Mexico. They did different activities, dance, lectures. This professor Fauzi Yusuf, he's now in Brazil, but he was a very wide and important figure to open the Palestinian studies and solidarity here in Mexico. And he was very active, as you can see, in bringing this collection. And the relation with, I think, was mainly with the society, not with the government. The office of the PLO, they work with the Mexican society, and the support came with the publishers, the museums, the intellectuals at that time, not straight in the government, mainly in universities, schools, and that was what I remember of that times of the office. But in this lecture you can have more information. I can share the link with you. Bueno, para complementar a la parte de las restituciones, creo que no lo comenté en mi ponencia, pero algo interesante de la ley francesa, para bien o para mal, es que a partir del Código de Patrimonio que fue aprobado en 2004 y la ley 111.1, todo objeto que forma parte de una institución museal francesa pasa a ser parte de Francia. Entonces, esto quiere decir que los objetos que están, sobre todo pienso en estos objetos donde hay colecciones que no son europeas, también son objetos franceses. O sea, pueden tener esta procedencia de Palestina, de Japón, de China, pero de Egipto, ¿no? Como en el Louvre. Son parte ahora de un patrimonio nacional francés y justamente con el tema de las restituciones, las pocas que ha logrado, sobre todo comunidades de África, han sido a través de modificaciones a la ley para poderlas hacer. Entonces es como muy interesante porque en Francia el debate de las restituciones no solo tiene que ver con los investigadores y las personas del museo, bueno, en general de las ciencias sociales, sino también están involucrados abogados, ¿no? Para ver este tema de cómo modificamos la ley, sobre todo las pocas que se han hecho. Creo que hubo una justo de Quebralí, de unas cabezas. Me parece que hacia Oceanía o al norte de África, no estoy muy segura, pero sí hubo unas. Esas fueron a través de la modificación de la ley y solo se estableció que esa colección. Entonces, a mí me parece muy cuestionable esto, ¿no? Sobre todo porque yo sé que hay piezas mexicanas que también son francesas y entonces no las van a restituir porque son francesas. Pero eso también le da una posibilidad a ese tipo de objetos
¿no? Con un discurso museográfico adecuado, uno puede también invitar a la sociedad europea a involucrarse más, ¿no? Porque ahora no son solo objetos como distantes que vienen de sociedades con los cuales no tenemos que ver, sino que eso los invita a ellos a posicionarse en un momento en el que si están defendiendo su patrimonio, entonces esos objetos de sociedades que para ellos son lejanas también ahora forman parte de ellos, puesto que están en una institución francesa y entonces, pues sí, ya también son objetos franceses. Entonces eso abre también un poco el debate a que se concienticen sobre este tipo de expresiones, o al menos eso es como mi hipótesis, ¿no? Que es algo que puede abrir el camino a que estos objetos sean valorizados más allá de estos cánones y estas lógicas occidentales de ver al otro como algo lejano. Y ya, es todo. Muchas gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta, comentario? Bueno, pues muchísimas gracias a la mesa. Mariel, si quieres continuar tú. Bueno, no sé si hay más preguntas o si ya... Parece que ya no, María. Ok, bueno, entonces si les parece, otra vez les agradezco mucho por estar aquí los tres juntos y habernos dado esta interesante discusión y pues muchas gracias. Gracias a ti por congregarnos. Bueno, pues también les aviso que hay una mesa de libros fuera. There is a